Buenas, pues ahora que Microsoft ha anunciado que Series X tendrá lanzamiento en noviembre, que es básicamente la confirmación de que la consola sale este año, diréis, pero si ya lo confirmaron hace tiempo. Yo hasta que no me ponen fecha soy muy desconfiado, es decir, a mí cuando me dicen algo en claro ya es una cosa, pero eso es como el que te dice, como ese amigo que te dice, oye, ¿vamos a quedar esta semana? Sí, vamos a quedar. Oye, ¿vamos a quedar esta semana? Que sí, vamos a quedar. Y no te dice cuándo, ni hora, ni te dice absolutamente nada. Extrapolado a eso, es como decirte, pues quedamos este día, pero no te dice la hora. Pero bueno, ya sabes que vas a quedar ese día, ya sabes que vas a quedar esa semana. Es algo ya más cierto. Yo lo siento, soy muy desconfiado. Cuando me repiten algo tantas veces que sí, pero no especifican nada, ya es cuando empiezo a desconfiar mucho. Y en el caso de Microsoft ya han dado ese paso. Habrá consola de nueva generación este año, con lo cual Sony se ve también forzado en breve a lanzar lo que es su fecha de lanzamiento. Yo creo que habrá un intervalo por lo menos de un mes entre consola y consola. Creo personalmente, ahora si la sacan a una semana de diferencia ya pues estupendo, antes de tener la consola, leches. Pero bueno, yo creo básicamente eso, porque sacar la consola el mismo día, por ejemplo, suponiendo que sea oficial lo que es la fecha de la Xbox Series X y de tal, esa fecha que se está diciendo por ahí el 6 de noviembre y tal, pues suponiendo que eso sea verdad, dudo que ese mismo día 6 veáis la PlayStation 5, lo dudo muchísimo, es decir, es hasta contraproducente a nivel de marketing, porque muchos jugadores que a lo mejor tienen algo claro, comprarse la PlayStation 5, ahora a lo mejor llegan a la tienda y ven que han sacado otra consola a la vez, que dicen que es más potente y tal, pues a lo mejor dudan. Sony en ese caso tendrá que hacer una especie de contraimagen en ese sentido, tendrá que hacer otra cosa, tendrá que hacer otra especie de campaña de marketing de última hora para vender la consola, para que haya un factor diferencial, y eso pues siempre requiere un pequeño espacio de tiempo, porque bueno, lo dicho, sacar dos consolas a la vez no suele ser nada bueno, y yo creo que por lo menos habrá ese mes de diferencia entre una y otra, pero bueno. Lo que es el tema de este vídeo básicamente es la pregunta que se hace mucha gente que no ha adquirido ninguna de las consolas de la actual generación, no tiene ni PlayStation ni consola Xbox. La pregunta es, ¿vale la pena ahora comprarse una PlayStation 4 o una Xbox One? En ambos casos digo, a ver, vais a salir ganando, compré la que compré. Es decir, esta generación para mí ha sido buenísima, de las mejores. Es decir, ya no sé a qué escala exactamente, pero ha sido buenísima. Los juegos en general que han salido esta generación han sido una auténtica pasada. Sea ya exclusivos, no exclusivos, me da igual. Es que los juegos han sido una verdadera maravilla. No os vais a equivocar, de entrada, no penséis que os vais a comprar una consola y vais a tener ahí un trasto al que no sabía lo que jugar. Todo lo contrario, os va a faltar tiempo para jugar a todo lo que queréis jugar. Os lo digo en serio, a poco que ahondéis, si no sois, como quien dice, jugadores de echarle partidas al GTA, al Pro Evolution o alguno de estos de manera esporádica, si no sois de ese tipo de público, si vais a ahondar un poco en videojuegos, tranquilidad, que no os va a faltar catálogo, os lo digo en serio, es que a poco que ahondéis, es decir, podéis pensar a mí me pasó, de hecho, cuando me compré la PlayStation 4, digo, a ver, jugaré como mucho a 15, 20 juegos, llevo ya 60 y no sé cuántos en mi colección, una pasada, aparte otros que he jugado que no tengo aquí en físico, pero bueno, que sí, que vale la pena, es decir, en cuanto a catálogo vale la pena. Si eres un jugador casual, pues hombre, con más motivo, es decir, si a ti los gráficos y todo eso, el salto generacional te da un poquito igual y vas a jugar al Call of Duty, al FIFA, bla 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 bla, pues a ver, los juegos esos van a seguir saliendo de aquí a un par de años, con lo cual, salvo que a Electronic Arts le dé el pronto y alguna de estas y diga pues se acabó, no sacamos juego para la actual generación, la matamos completamente, salvo que le dé un pronto así, que no es lo habitual, eso no recuerdo yo la última vez que pasó, pues salvo que pase algo así, vais a seguir teniendo todo ese catálogo de juegos habituales en vuestra consola. Y a partir de ahí, pues hombre, lo dicho, en ambos casos son un acierto. Diferenciales entre una cosa y otra, entre elegir una, otra, decir, pues mira, esta salto a nueva generación y esta otra no. Aquí hay varas de medir bastante diferentes, diría yo. Es lo que me pilla más cercano, PlayStation 4. Creo, salvo que Sony
anuncie algo de última hora que diga de repente, pues toma, este, lo vais a tener en enero, febrero, marzo y abril. Vais a tener 4 exclusivazos pronto. Bueno, digo enero, febrero, marzo y abril, como quien dice julio, agosto del año que viene, digamos a un medio plazo. Vamos a poner ese margen de esos 6 o 8 meses. Poniendo ese margen. Ahora mismo lo que tenemos anunciado es Spider-Man Miles Morales, el juego del robot, y vamos a meter ahí el Godfall, que de repente ya no le gusta a nadie, pero bueno. Pues teniendo en cuenta eso, que tienes un juego puntero que es el Miles Morales y tal, pues hombre, ya comprar una PlayStation 4 cobra todavía más sentido, porque estamos hablando de que para cuando salga un Horizon Zero Dawn 2, para cuando salga un God of War 2, para cuando salgan los juegos por los que realmente la gente se debería de comprar una Play, para cuando salgan esos juegos seguramente PlayStation 5 ya haya bajado en torno a 100 y pico euros, por ahí. Porque ya estamos hablando de que pasaría ese primer año de vida, más o menos. Por lo menos yo creo que la generación de PlayStation 5 no va a arrancar en condiciones, que todavía alguno me dice, pues tú dijiste que no iba a arrancar en condiciones y toma, en el mes de noviembre del año que viene ya tiene el Horizon Zero Dawn. Eso no es arrancar en condiciones. Arrancar en condiciones cuando te encuentras 4 o 5 juegos que dices, joder, ahora no sé cuál comprarme de esos. Si tienes 2 o 3... pues si tienes eso, hombre, yo creo que eso se lo puede tener cualquiera, y además que en el caso del Spider-Man va a ser un juego muy corto. Ese es el rollo. Y teniendo en cuenta eso, tienes un añito para disfrutar de tu PlayStation 4 mínimo. Y disfrutar sin quedarte muy atrás, porque lo que son las multiplataformas, Crash Bandicoot 4, Assassin's Creed Valhalla, todo eso, FIFA y demás, van a seguir saliendo para esa plataforma. Los vas a poder seguir disfrutando. Otro factor diferencial es que la PlayStation 5 como tal no hay anuncio a día de hoy que diga que su exclusivo, Bloodborne, God of War, Spider-Man y todo eso vayan a ser optimizados para PlayStation 5. No hay nada oficial a día de hoy, nada. Digo optimizado sin volver a pasar por caja, es decir, sin ese 4K remaster del God of War y bla bla bla. No. Es decir, optimizados, que tú tengas el juego de PlayStation 4, lo metas en la PlayStation 5 y ala, mejorado, se acabó. Eso no va a pasar, con lo cual, pues hombre, podríais decir, sí, claro, pero es que PlayStation 5 tiene la retrocompatibilidad con PlayStation 4 sin confirmar. Es decir, dicen que habrá muchos juegos, pero no han dicho ni cuáles ni nada de eso. Confiemos, de hecho, en que los exclusivos, demos por hecho que los exclusivos todos van a ser compatibles con la PlayStation 5, pero lo dicho, al no tener esa mejora y al, de momento, con lo que he anunciado, tener todavía ese margen de espera hasta que lleguen esos grandes juegos, pues lo dicho, PlayStation 4 la disfrutaréis muchísimo, tendríais un añito y os lo digo en serio, no os faltaría lo que jugar, centrando incluso en los exclusivos, es decir, dejemos a un lado los multiplataformas y tal, que podía ser una cosa recurrente, puedes decir qué tontería, para eso te compras otra consola tal. Centrándonos en lo que solo está en la Play, Bloodborne, God of War y todo eso, hacedme caso, vais a tener juego para reventar, os lo digo en serio. A lo mejor muchos de esos exclusivos no os llama la atención, pero hay otros que quedan ahí un poco en ese segundo plano, que a lo mejor, hombre, pongamos Ni no Kuni 2, que también está en PC y todo eso, pero en consola solo está disponible de momento, ojalá lo sacasen para Switch, de momento en PlayStation 4. Con lo cual son juegos también que os invito a que probéis si vais a lanzaros a la consola, que no centréis solo en Uncharted 4 y tal, que son juegazos, son auténticos juegazos, es decir, son los imprescindibles, por así decirlo. Pero ahondado un poquito más y veréis que PlayStation 4 realmente tiene un catálogo muy bueno de exclusivos a los que no se le ha dado tanto bombo, que es una de las cosas que yo he criticado tanto, que tiene muy buenos juegos de los que han pasado. Caso el Medieval, lo pongo siempre de caso recurrente, pero es que me encantó el videojuego y se pasó de él. PlayStation tiene muy buenos exclusivos, los he valorado, los he analizado en este canal y lo he dejado aquí caer. Con lo cual, lo dicho, vais a tener una consola para bastante tiempo, no os va a faltar catálogo, no va a ser un trasto inútil que tengáis ahí a un lado y va a valer bastante la pena hasta que pues, PlayStation 5 baje de precio y tenga ese catálogo ya recurrente. En el lado contrario, en la otra acera, por así decirlo, tenemos a la Xbox One. A ver, podría aplicar básicamente los mismos términos, es decir, no es una consola de la cual os arrepentiríais de comprar.
¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la Series X sí va a tener optimización de lo que son sus videojuegos. Lo dijo Microsoft, es decir, sus juegos, lo que son sus propios juegos, van a estar optimizados para Series X, con lo cual ya no es solo que sea retrocompatible sin más, que está confirmada la retrocompatibilidad con One completamente, aparte de 360 y tal. Ya está esa retrocompatibilidad confirmada, pero no va a ser una retrocompatibilidad simple, sino que va a ser una retrocompatibilidad de mejoras de rendimiento y posiblemente también de gráfica, con lo cual pues ya es un aliciente con el que tengo mi matiz. De decir que no vale tanto la pena. Ahora, por el hecho de que vayáis a por una Series X, en este caso, o el proyecto Lockhart o Series S, que se está diciendo que si sale a un buen precio, pues ya sí que sí, definitivamente os diría que no. Es decir, el Xbox One sería un acierto solo por el hecho de que tenéis el Game Pass, tenéis ya muchos juegos disponibles, sus exclusivos los podéis encontrar en el Game Pass, con lo cual sería una consola con la que no os gastaréis apenas dinero. Si con PlayStation 4 os gastaréis muy poco porque sus juegos ya están muy rebajados, con Xbox One no os gastaréis prácticamente nada más que la suscripción. Es que ya solo con Game Pass, es decir, es que no hace falta que os compréis juegos físicos, es que no hace sencillamente falta, y si alguno os gusta mucho, pues lo compráis en físico como haría yo, que la verdad los juegos que me gustan mucho sí me gusta tenerlos aquí en propiedad, no tenerlos en la nube como quien dice, o guardados en la consola. Pero bueno, lo dicho, por ese lado ya la balanza cambia un poco. También cambia bastante la balanza que muchos de sus juegos exclusivos de Microsoft van a dar el salto a la siguiente generación y van a tener más catálogo. Es decir, lo que es, bueno, todavía hay algunas fechas por confirmar de algunos de esos juegos y creo que todavía queda mucho que anunciar, pero digamos que con lo anunciado de Ascent, de Medium, todos esos juegos y tal, sean exclusividades temporales o definitivas, que muchos de esos juegos van a estar en el Game Pass de salida. Muchos de esos juegos tenían anunciado en el último evento Series X, no ponía Xbox One, con lo cual ya cambia bastante la cosa. Es decir, ya tienes algunos cuantos exclusivos que van directos a la siguiente generación y no son uno o dos, son ya unos pocos. Aparte sigues disfrutando de los mismos servicios que tienes en el caso de la Xbox One. Con lo cual ya es algo más difícil de decir. Es decir, si lo que queréis es una consola de generación actual y decir, mira, paso de la nueva generación, en el caso de la Xbox One es con la que menos dinero vais a gastar. A poco que aprovechéis el servicio Game Pass, es con la que menos pasta os vais a gastar de todas. Yo, si ahora cogen y dijeran Series X para el año que viene, me compro mañana la Xbox One. Mañana la compraría. Mañana, directamente, sin pensarlo, porque ya se acabó el gasto en muchísimos juegos. Se acabó definitivamente. Aunque me salgan a 15, 10 euros en algún caso, es que se acabó todo eso. Se acabó con una suscripción mensual, accedo a más de 300 juegos. Con lo cual, pues ya cambia mucho la cosa. Y por eso el factor diferencial está ahí. Que al estar la consola tan cercana, muchos de sus exclusivos van a dar el salto y muchos vendrán de salida con la siguiente generación a la par que se van a optimizar los de la generación actual, ya sí da que pensar que en el caso de Xbox lo que valdría la pena sería saltar a la siguiente, tanto si es la versión más económica, que está por ver el precio, si ahora cogen y dicen que la Series S famosa esa acaba saliendo por digamos 400, 300, 400 euros, que está digamos en esa horquilla, pues blanco y en botella. Es decir, es un poco más que el precio de la One X. A partir de ahí pues ya vale bastante la pena, ya sí que sí. Es decir, o sea, eso ya es dar el salto directamente. Está por ver también en el otro caso, el caso de la PlayStation 5, qué precio va a tener la consola. Se especula que la consola PlayStation 5 sería más cara que la Series X. Yo no me lo creo, es decir, lo dije en vídeos anteriores, lo mantengo en este. A mí me parecería una majadería absoluta, pero una majadería total, vender una consola, en el caso de la PlayStation 5, venderla más cara que una consola superior a la tuya, en cuanto a prestaciones y servicios.
Es que ahí no me vale lo de lo exclusivo, porque esos no vienen incorporados en la consola. Estoy hablando del trasto, de la consola en sí. A partir de ahí, pues yo pienso que la PlayStation 5 va a ser cara. La PlayStation digital tiene algo en contra, que los que tengáis muchos juegos de PlayStation 4 no va a servir ahí. Ese es el problema gordísimo, que no es como quien dice una consola con su lector y tal que tenga menores prestaciones, que es lo que se está diciendo, que eso está por ver, insisto, eso está por ver lo que será el modelo Series S. Si no es un modelo solo digital ya gana mucho. En el caso de la PlayStation 5, al ser un modelo únicamente digital, por barato que sea, como no tengas todos tus juegos de PlayStation 4 en digital, pues entonces ya estás perdiendo mucho. Pero bueno, a partir de aquí, pues como siempre, tenéis la caja de comentarios para dejar todas vuestras opiniones. Esta es la mía, no estoy diciendo aquí que yo tenga verdades absolutas. ¿Hace falta que solo recalque en cada vídeo? No sé, aquí solamente doy mis opiniones, mis puntos de vista sobre este tema, y en este caso pues digo, consolas valen las dos la pena por una cosa o por otra. Por catálogo, en general, cualquier consola es un acierto. Dejamos a un lado a Nintendo, insisto, porque Nintendo es un acierto aunque tengan las dos consolas. Eso es así. Nintendo es un acierto en este caso, pero como no da un salto generacional, pues eso. Ahí no hay muchas dudas que disipar. Pero hasta entonces, pues como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.